me entregaron el plan en diciembre y ahí empezó la aventura, ¿no? La verdad que cuando comencé a practicar con el plan, pues al poquito yo me di cuenta que ese plan no tenía que ver con la enfermedad y sí todo con la vida, ¿no? Y yo creo que ahí se creó un punto en el que yo olvido la enfermedad y empiezo a caminar con el plan y también ya me olvido de lo que quiero conseguir y me nace una ilusión apasionante en qué me voy a transformar, qué va a pasar en mí con esto. Y la enfermedad físicamente estaría, solamente que desaparece en mi conciencia o en desaparece y empiezo a hacer ese plan con toda ilusión para en una búsqueda de transformación, no de conseguir nada, sino esa ilusión de qué va a pasar, ¿no? Me cambia la forma de relacionarme con la vida, ¿no? Noto que hay matices, percibo cosas diferentes, ¿no? Y aparezco en la vida. Yo no sé dónde estaba, la verdad. Aparezco en la vida y la vida aparece en mí. Ahí se establece algo mágico, que establece algo mágico que no sabes cómo está ocurriendo, pero como ocurre de manera tan sencilla, que es dejando que la vida ocurra, ¿no? Soy una persona muy controladora, que me gustaba tener todas las cosas en orden, muy disciplinada, y lo que me di cuenta que todo eso yo lo que hacía era interferir en mi vida, ¿no? Y a medida que suelto todo eso, es como una danza, ella te incluye en su baile, ¿no? Y cuanto más sueltas, más cómoda estás en ese baile. Porque yo pensaba que la conciencia se tenía que ir a una altíbeda a desarrollarla, ¿no? Entonces cuando veo que la puedo desarrollar con mi familia, la puedo desarrollar cuando voy a la compra, la puedo desarrollar cuando estoy comiendo, entonces eso dices, esto ya para mí es lo más, ¿no? Claro, con un acompañamiento, con personas que en la asociación han estado siempre ahí, en ningún momento me he sentido sola, siempre apoyada, siempre... Ese día que ellos estuvieron aquí marcó una diferencia ya muy grande, ¿no? Que ellos vivieran lo que era esto. Porque para mí ha suavizado el camino, ya el día a día sabían de qué se trataba. No tenía que explicar casi nada, sabían ya lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ellos colaboraban con eso. No importaba si creían demasiado, ¿no? Pero participaban y no interferían, que era importante, ¿no? Ya no solamente han sido hermanos, ¿no? Sino mis cuñadas, mis tías, mis primos. Se ha creado como un sentido de familia, ¿no? Yo no tenía el sentido de familia porque mis padres murieron y pensaba que el núcleo familiar la había perdido, ¿no? Y aunque tenía familia me sentía muy sola siempre. No percibía familia, ¿no? Y la tenía, ¿no? Pero no era capaz de verla, ¿no? Quizás ellos sí mostraban todo eso, pero yo no podía percibirlo. Estaba cerrada. Mi percepción era de soledad, estaba resentida porque siempre deberían hacer esto, no están actuando como deben. Siempre echaba las culpas a los otros, ¿no? Y cuando todo ha cambiado, he sido yo la que te he dado el paso, he sido yo la que he quitado esos bordes, esas asperezas. Se ha creado una magia en la familia, ¿no? Y en el entorno de amigos también. Era una persona que pasaba muy inadvertida. Pues yo sentía que era invisible. Yo sentía que era invisible. Por los sitios que iba era como invisible. Y ahora soy visible. Pero no soy solo visible, es que soy la primera visible. Que digo, Dios me ha visto. Claro, me ha visto porque yo la veo. Porque yo le veo, porque cuando hablo con esa persona, ese camarero, ese amigo, ese dependiente, esa señora de la calle, le miro a los ojos. Entonces, hasta ese punto el tema vincular, el tema ha impregnado lo social.
que las últimas pruebas de marzo, pues de todas las pruebas que te hacen, pues el cáncer no aparece, está todo controlado y bueno, pero eso ha sido ya, eso ya para mí es secundario, ¿no? Es una información que me ha venido ahora en marzo y apenas ni me acordaba que tenía que recibirla, ¿no? Entonces, bueno, eso quiero también traerlo aquí porque es importante, claro, porque fue el motivo por el que me trajo a la asociación, aunque ya no ese es el motivo por el que estoy aquí. Ay, que me dicen que estoy muy guapa. Yo supongo que es por el plan. Porque yo antes no me consideraba guapa, ahora sí.